quiero comenzar señalando que voy a cambiar el foco un poco de lo que hemos visto hasta ahora en el Congreso. Hasta ahora nos habíamos centrado sobre todo en un foco como youth laboralistas. Todos los que hemos intervenido en el Congreso somos youth laboralistas, pero voy a tratar un tema un poco diferente, que es la responsabilidad de administradores y directivos, pero vinculada a las deudas laborales y de seguridad social que pueden producirse como consecuencia de la crisis del coronavirus. Permitidme que empiece para intentar situar, porque creo que este tema es muy importante en este momento y lo va a ser más aún en el futuro, partiendo de una metáfora muy gráfica que leí en un medio de comunicación y que me gustó y por eso la traigo, señalando que hay tres tipos en este momento de empresas frente a la situación o la crisis derivada de la pandemia. El primer tipo de empresas serían las empresas inmunes, que serían empresas que no se han visto perjudicadas por la pandemia, al revés, se han visto reforzadas, bien porque su modelo de negocio se adapta como un guante a la situación de pandemia, de confinamiento. Pueden pensar, por ejemplo, en empresas como Amazon, con una distribución a domicilio que ha obtenido unos beneficios muy importantes, empresas como Netflix, Google, WhatsApp, etcétera. ¿Vale? Son además empresas que han recabado muchísimos datos de los ciudadanos durante la pandemia y que han minado un poco la competencia de otras empresas basadas en un modelo mucho más analógico y que no tenían un modelo adaptado a la situación sorpresiva que se dio. Luego tenemos empresas asintomáticas, que serían las empresas que tienen músculo financiero suficiente para adaptarse o para soportar la pandemia. No me voy a referir más ni a las empresas inmunes ni a las empresas asintomáticas, y voy a centrar la atención en las empresas infectadas. Las empresas infectadas son las empresas que se van a enfrentar a una situación o que se están enfrentando ya lo han hecho ya durante unos meses, a una situación de contracción de la demanda por falta de ingresos, de falta de liquidez, de problemas que las va a enfrentar seguramente a una situación de insolvencia. En muchos casos son pequeñas y medianas empresas o trabajadores autónomos que ya tenían una situación difícil antes de la pandemia y que esta se va a ver mucho más agravada. Sí, he buscado datos y uno de los informes más recientes del Banco de España hace referencia a que se calcula que la pandemia está afectando a las empresas y que 1 de cada 5 empresas va a desaparecer con la pandemia. Porque según datos del Banco de España tienen en este momento pérdidas superiores al 75% de sus activos. Lo que pasa es que si estos datos ya nos pueden parecer fuertes, es decir, 1 de cada 5 empresas que conocemos seguramente desaparecerá, los datos son aún peores si tenemos en cuenta o descendemos a sectores en concreto como el de ocio y restauración, donde se calcula que 2 de cada 5 empresas van a desaparecer en esos sectores, y los datos son aún peores, perdonen que me ponga en este sentido, si tenemos en cuenta que este informe que les estoy comentando del Banco de España se realizó antes del segundo estado de alarma con carácter general, es decir, del declarado el 25 de octubre. Es un estudio anterior a la situación en la que se declaró el segundo estado de alarma y, por ejemplo, los toques de queda se generalizaron en muchas comunidades autónomas. Sin embargo, si están mirando la imagen del Power de que he subido, verán que, no sé si se ve muy bien, que España está en una situación de insolvencias o concursos no mucho peor que otros países, a priori. De hecho, hay una situación de lo que llamamos un espejismo con los concursos, debido, entre otras cosas, a que las empresas españolas han recibido ayudas ICO, créditos ICO, en mucha mayor medida o con una potencia importante respecto a otros países, bien porque las empresas los han solicitado y se les ha concedido. Por tanto, una parte por ahí tenemos un elemento que apuntala a que no se hayan declarado tantos concursos como en otros años. Se calcula que en el 2020, paradójicamente, estamos en la pandemia, pero
el volumen de concursos, si lo comparamos con el 2019, es un 15% inferior, lo cual es un dato llamativo. Como digo, hay un elemento por ahí de las ayudas públicas, las ayudas, además de los créditos ICO, tenemos las ayudas a los expedientes, las ayudas a los ERTES, que también han contribuido a evitar estas declaraciones de concursos. Y un tercer elemento muy importante al que me voy a referir en esta ponencia es el referido a que no hay obligación por parte de los deudores de solicitar los concursos, aunque estén en una situación de insolvencia, hasta el 31 de diciembre del 2020. Por tanto, esto va a provocar que seguramente cuando se levante esa suspensión de la obligación de declarar un concurso a partir del 1 de enero del 2021, haya una descongelación, haya un crecimiento espectacular del número de concursos en las empresas. Es decir, muchas empresas, sobre todo con esta segunda ola de la pandemia, esta segunda ola del tsunami, que parece que va a ser mucho más dura que la primera, pues van a sufrir muchísimo. Y esto ya se está apreciando, se comentó ayer por parte de Juan José Camino, que muchas empresas ya no están tan preocupadas por los ERTES, que han sido los protagonistas durante el primer estado de alarma, y muchos ya los desechan porque ya están pensando en la posibilidad de un concurso, de un cierre de la empresa, y también muchos despachos de abogados y asesorías se están preparando para esta avalancha de concursos y cierres. Pero bien, quiero señalar aquí también que hay una cuestión que me parece importante, y es que cualquier administrador o directivo de una empresa sabe que cerrar una empresa es una especie de vía crucis, es a veces mucho más difícil que crear. Y ante esa situación puede haber una tentación, voy a ir cambiando, de transparencia, de como que quiera que cerrar una empresa es una cuestión jurídicamente compleja, de desaparecer del mapa dejando sin pagar a nadie. Por ejemplo, imaginen una sociedad típica o prototípica en el Estado español, que sería, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada. Imaginemos que esta sociedad tiene un capital social de 3.000 euros, tiene unos pocos trabajadores, estos trabajadores han recibido, o la empresa ha recibido ayudas a las cotizaciones sociales para los ERTES. Al mismo tiempo, esta empresa, pues bueno, tiene pagos con los proveedores, tiene que atender diferentes situaciones, y entonces un administrador de esta empresa puede llamar a su abogado o abogada, a la consultoría o asesoría, y dice, bueno, creo que no voy a sobrevivir, voy a desaparecer, por tanto va a tener la preocupación de qué va a pasar si la empresa desaparece, no solo por las deudas que estén en la empresa, sino si esas deudas que tiene la sociedad van a poder repercutirse sobre o derivarse al administrador societario. Y en relación con esta cuestión, pues una respuesta a priori sencilla es, seguramente se le podría contestar, bueno, los trabajadores irán al desempleo, lo que ese administrador o administradora no haya pagado, pues los trabajadores intentarán cobrarlo del FOGASA, ya sabemos que ahí el FOGASA no lo cubre todo. Los proveedores y la seguridad social, seguramente, si la empresa no atiende a los pagos, pues reclamarán contra ella, le apremiarán y al cabo de cierto tiempo la empresa se dará como una empresa de salud. Básicamente, en nuestro ordenamiento, para evitar que los administradores de una empresa desaparecieran del mapa, es decir, que la empresa se cerrara al margen de los cauces legales, se ha establecido algunos sistemas, entre ellos que la transparencia aparece como elemento central en el círculo, el artículo 367 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que permite en algunos casos responsabilizar a los administradores por deudas sociales. Por tanto, ¿qué es lo que yo quiero contarles en esta ponencia? Pues yo quiero repasar una cuestión clásica, que es
cómo se pueden derivar responsabilidades a los administradores, porque es una cuestión que está preocupando a muchos administradores de empresa y indirectamente también yo creo que es un elemento de preocupación, por lo que luego comentaré, por el volumen de ayudas que han recibido las empresas derivadas de ingresos públicos. Si esas empresas luego no sobreviven, ¿qué va a pasar con esas ayudas? ¿Se van a poder recuperar o no? Por eso creo que este tema es un tema extraordinariamente importante en la práctica. Y entonces quisiera repasar estas vías de posible responsabilidad de los administradores, que son vías clásicas, contarles que ha habido una serie de normas que se han aplicado desde el inicio de la pandemia para intentar también proteger a los administradores de la derivación de responsabilidades. Y luego me gustaría hacer una pequeña reflexión al final de mi ponencia sobre si estas medidas adoptadas para proteger a los administradores son suficientes, son positivas o hay otra cara de la moneda donde esta protección de los administradores pues también puede tener consecuencias negativas a la hora de que si las empresas desaparecen, pues ahí esas ayudas a lo mejor no se van a poder recuperar. Bien, pues dicho esto, voy a señalar estas tres vías brevemente, estas tres vías de posible responsabilidad de los administradores. La primera vía es la del artículo 241 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Esta acción es la llamada acción individual para derivar responsabilidades a los administradores. Lo que pasa es que, como luego les trataré de explicar, es una acción que generalmente no tiene demasiado éxito cuando la derivación de responsabilidades se produce por deudas laborales y de seguridad social. De momento la dejamos ahí. La segunda vía para responsabilizar a los administradores, esta sí que es una vía estrella, es la del artículo 367 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. En este caso, lo que establece el ordenamiento es que se puede derivar una responsabilidad solidaria a los administradores por deudas que tenga una sociedad cuando esta sociedad estaba incursa en una causa de disolución y en el plazo de 2 meses desde que se produjo esa causa de disolución, el administrador no procedió a convocar a la Junta General de Socios para disolver la sociedad o a pedir la declaración instar la declaración de curso. Como pueden ver, es una vía que está pensada básicamente para que aquellas sociedades que tienen claros problemas, el administrador tenga que poner las pilas para bien disolverlas, bien instar en la declaración del concurso, que no se queden en un limbo en el que otras empresas, confiando en que esa sociedad está bien, pues contratan con ella, le suministran productos, etcétera. Por tanto, para evitar eso, el ordenamiento tiene esta vía en la que se pueden comunicar o derivar responsabilidades a los administradores que no han hecho estas dos conductas. Es una vía además interesante porque la no actuación en plazo de los administradores es también una puerta para que ese concurso de acreedores, si la empresa acaba en un concurso, se declare como un concurso culpable y en ese caso, si hay una declaración de concurso culpable, hay también la posibilidad de derivar responsabilidades a los administradores por esa declaración de concurso culpable si han tenido determinadas actuaciones que han contribuido a que se incremente el pasivo, es decir, las deudas que tenga esa empresa. Y luego hay otra acción a la que no me voy a referir, que es la del artículo 238 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que es una acción que permite intentar restaurar el patrimonio de la sociedad, pero que es deudas laborales y de seguridad social, es una acción que no se utiliza en la práctica. Por tanto, creo que no tiene ningún interés centrarse en ella. Si, como les decía, había básicamente dos acciones, la acción individual y la acción del artículo 367, voy a descartar rápidamente porque no voy a comentar la acción individual. La acción individual para reclamar responsabilidades a un administrador por deudas laborales y de seguridad social es una acción que tiene claras dificultades en la práctica por dos razones muy claras. Primero, porque exige
probar con una perfecta relación de causalidad que ese administrador o administradora con un comportamiento abusivo, negligente o doloso ha creado una deuda, ha causado una deuda, por tanto tiene que haber una relación de causalidad perfectamente acreditada en juicio para que un tribunal derive las responsabilidades, comunique las responsabilidades de una sociedad a un administrador. Además, en el caso de las deudas laborales y de seguridad social, los tribunales del orden civil lo han venido a decir que esas deudas laborales y de seguridad social son una actividad propia de la sociedad, un riesgo industrial, y que ese riesgo tiene que ser soportado por la sociedad, pero no por el administrador. Por tanto, esta vía es una vía que prácticamente en la mayoría de los casos aboca a que si se reclama una deuda laboral y de seguridad social a un administrador por este cauce, generalmente no se tiene un índice de éxito muy elevado. Por tanto, las tres acciones me voy a centrar en la acción del artículo 367 del texto refundido de la ley concursal, de la ley de sociedades de capital. Además, esta vía del artículo 367 es una vía muy importante en la práctica porque tanto la Tesorería General de la Seguridad Social como la Inspección de Trabajo pueden derivar responsabilidades a un administrador por deudas de la sociedad si concurren los presupuestos legales. Y claro, la vía que utilizan la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo para esta posible derivación de responsabilidades es la vía del artículo 367. ¿Por qué? Porque prácticamente es una responsabilidad objetiva o casi objetiva. Basta que se concurra la existencia de una causa de disolución, es decir, por ejemplo, una situación de pérdidas, es una típica causa de disolución cuando estas pérdidas pues, son inferiores a la mitad del capital social, ahí tenemos una causa de disolución clarísima. Pues bien, si hay una causa de disolución y en el plazo de 2 meses el administrador o administradora no convoca a la Junta General para la disolución o no insta la solicitud de concurso, ahí tenemos una conducta en la que es fácil acreditar los presupuestos para derivar las responsabilidades. De ahí que sea una de las vías preferidas. También es una vía importante en la práctica. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad solidaria. Aunque las deudas son deudas generadas por la sociedad, el administrador, o si son varios los administradores, por ejemplo, son administradores solidarios o mancomunados, o forman parte de la comisión ejecutiva de un consejo de administración, pues bien, estos administradores responden solidariamente de las deudas de la sociedad. Es decir, no es una responsabilidad subsidiaria ante una situación de insuficiencia o insolvencia de la sociedad, sino que los administradores responden solidariamente entre sí y con la sociedad. Y por último, es una responsabilidad también muy interesante a la hora de plantear una reclamación, porque fíjense en que el administrador responde con todos sus bienes presentes y futuros, con los únicos topes de artículos 605 y 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, como saben, salvaguarda algunos ingresos para alimentos, etc. ¿Vale? Pero es un cauce extraordinariamente potente. Estas serían ya digo, el principal elemento para reclamar responsabilidades a un administrador. Pero hasta ahora no hemos visto qué ha pasado con la declaración o declaraciones del estado de alarma y es donde me voy a centrar ahora mi intervención, porque ¿qué ha pasado con estas vías clásicas con el estado de alarma? Lo primero que quiero decir es que durante el estado de alarma se han aprobado varias medidas para intentar proteger a los administradores que están haciendo una actuación de lucha casi titánica para mantener las empresas en esta situación también. Por tanto, el legislador, la primera característica de estas medidas es que ha tenido en cuenta esta difícil situación y más o menos ha venido a decir, vamos a ver, cuando se ha derivado responsabilidades a un administrador, generalmente ha sido porque ha sido un administrador irresponsable que no ha hecho desaparecer en la empresa y ha tenido una actitud un poco de irresponsabilidad y entonces por las vías estas que les he comentado antes, entre comillas, se le castiga comunicándose las deudas de la sociedad al administrador
en algunos casos que les he expuesto antes. Pero claro, en la situación en la que estamos, el legislador ha considerado que esta vía no era la mejor y, por tanto, ha establecido una serie de medidas para proteger a los administradores. Segunda característica a la que me quiero referir, estas medidas, que les voy a dar enseguida, se han establecido mediante una legislación aluvional. Vivimos en una sociedad de la incertidumbre, como dice un famoso filósofo de origen asiático, afincado en Alemania, vivimos en la sociedad del riesgo y de la incertidumbre, las cosas cambian constantemente y entonces hemos vivido un método de ensayo y error, es decir, el legislador muchas veces ha aprobado una medida para proteger a los administradores, pero entonces los jueces de lo mercantil o los jueces del concurso han dicho no, pero esto no es suficiente y entonces en otro Real Decreto se ha cambiado, se ha mejorado, se ha rectificado, bien porque determinadas asociaciones lo reclaman, porque la medida se había quedado corta y entonces hemos vivido también en el ámbito de la protección de los administradores una legislación aluvional con cambios que han ido sucediéndose rápidamente en el tiempo. Y la tercera idea con la que me gustaría que se quedaran es que estas medidas para proteger a los administradores constituyen escudos muy importantes para poder luego derivarles responsabilidad. Pero como diría mi hijo, al que le gustan las cuestiones estas de Star Wars y etcétera, no son un escudo absoluto. Es decir, había propuestas de algunos mercantilistas diciendo que lo ideal era que los administradores en ningún caso respondieran de ninguna deuda que tuviera la sociedad que estaban administrando, pero esta propuesta no se ha adoptado por el legislador, sino que se han establecido diferentes medidas. Y me gustaría que al final de mi intervención, si he conseguido explicar este tema un poco complejo, ustedes valoraran o tuvieran propia opinión sobre si creen que el legislador ahí se ha equivocado o no se ha equivocado, porque a lo mejor hay que dejar un resquicio para que determinados administradores, si tienen una actitud irresponsable, puedan responder de deudas de la sociedad. Antes de abordar las medidas para proteger a los administradores, quiero hacer una pequeña advertencia. Hay alguna otra cuestión a la que no me voy a referir que afecta a los administradores societarios, pero que tiene muchísimo interés en la práctica. Y es que también durante este año 2020 se han aprobado medidas para blindar la posición de los administradores para que, entre comillas, no, yo que estoy sentada en una silla, ¿no? Pues que no les quiten de la silla. ¿En qué sentido? Pues que, como saben, como consecuencia de la crisis sanitaria y la crisis económica ha habido también una crisis bursátil. Las acciones de muchísimas empresas han caído a precio de saldo. Y entonces, desde la Unión Europea, con una posición claramente geoestratégica, se ha aprobado la posibilidad de intentar que los administradores no sean removidos de su silla mediante las operaciones de OPAs hostiles, sobre todo de países asiáticos, que permitan comprar sociedades españolas, sociedades cotizadas a un precio de saldo, para que no se entienda. Pero estas medidas no son medidas de responsabilidad empresarial, aunque son medidas muy, muy interesantes y, por tanto, las comento ahora, pero no voy a hacer referencia a ellas más. Bien, entremos en harina respecto a la responsabilidad de los administradores. La primera idea que quiero comentar es que ha habido una hibernación de la obligación de solicitar el concurso. Inicialmente, esto se preveyó en el primer estado de alarma, el 14 de marzo. El Real Decreto Ley 8/2020 estableció que para ese primer estado de alarma, mientras durase el estado de alarma y durante 2 meses más, no habría obligación por parte de los deudores que estuvieran en una situación de insolvencia de solicitar el concurso. Claramente, esta era una medida que buscaba 2 objetivos. ¿Cuáles eran estos 2 objetivos? Primero, dar tiempo a las empresas para tener un respiro para que, aunque entraran momentáneamente en una situación de insolvencia, pues que pudieran recuperarse, porque estadísticamente cuando una empresa solicita un concurso, estadísticamente, aunque llevamos ahí una lucha de muchos años, lo que suele ocurrir es que la historia no acaba bien, acaba con la liquidación, en la mayoría de los casos,
de la empresa. Por tanto, para evitar que muchas empresas desaparecieran, se establece inicialmente, esto cambiaría, ahora enseguida lo voy a comentar, que no había obligación de solicitar el concurso hasta que finalizara el estado de alarma y pasaran 2 meses más. El segundo objetivo de la medida, si la relacionan con la acción del artículo 367 que les he explicado antes, es si un administrador, cuando una empresa está en una situación en la que hay una causa de disolución, debe o instar la disolución o solicitar el concurso, pero se le permitía en ese momento no solicitarlo, ya no se iban a poder derivar responsabilidades por la vía del artículo 367 del texto refundido de la ley concursal, porque no hubiera solicitado el concurso, porque justo esto estaba suspendido. Pero, claro, les he comentado que en el primer estado de alarma, en el Real Decreto Ley 8/2020, esto se estableció mientras durase el primer estado de alarma y 2 meses más. ¿Qué pasó? Pues que esto se quedó inmediatamente corto. Ya había foros de administradores concursales, jueces de lo mercantil, que decían que esta medida era insuficiente. ¿Por qué? Porque se veía que la situación se iba a alargar más en el tiempo y, de hecho, lo que ha ocurrido es que en este supuesto se estableció por un Real Decreto Ley 16/2020 que la obligación de no solicitar un concurso se prolongaría hasta el 31 de diciembre del 2020 y este Real Decreto Ley, aunque luego ha sido derogado, hay una ley que es la Ley 3/2020 que ha mantenido esta no obligación de solicitar un concurso hasta el 31 de diciembre del 2020. Esta no obligación de solicitar un concurso, tengo que hacer una matización, y es que, aunque no existe la obligación, se permite, si el deudor lo considera oportuno, que sí que solicita un concurso voluntario, pero no hay obligación de solicitarlo hasta el 31 de diciembre del 2020. Por tanto, los llamados concursos necesarios, los que solicitan los acreedores, que no lo solicita el deudor, tampoco se pueden solicitar hasta esa fecha. Esto explica una de las primeras transparencias que les he puesto en la ponencia, en el sentido de que teníamos un número inferior de concursos a lo que era un año normal, y esto explica por qué. Además, quiero señalar que la Ley 3/2020 ha establecido una cuestión que permite retrasar aún más esta solicitud de concurso, y es que si el deudor negocia lo que se denomina un precurso, tiene una negociación con los acreedores permitida por el artículo 583 del texto refundido de la ley concursal, por cierto, aprobada este año, en ese caso se le da un respiro mayor porque no tiene obligación de solicitar el concurso hasta 6 meses más. Bien, antes de cerrar esta medida, quiero señalar que la no obligación de solicitar un concurso no es una idea que se le haya ocurrido solamente al gobierno español, sino que es una medida que se ha aprobado en muchos países europeos precisamente para intentar evitar el cierre de las empresas y favorecer la continuidad de estas, el tejido productivo, y evitar la destrucción de empleo. Pero claro, la otra cara de la moneda es que cuando lleguemos al final de este maldito año, el 2020, ¿qué va a pasar? No sabemos si se va a alargar la obligación de solicitar un concurso o de repente se producirá una especie de descongelación masiva donde todos esos concursos que no se han solicitado colapsarán los juzgados de lo mercantil. Dejo esta cuestión en el tintero y paso a la siguiente medida. La siguiente medida para proteger a los administradores también se aprobó en el Real Decreto Ley 8/2020. Yo sé que durante este congreso, con la cantidad de reales decretos que se han aprobado, hemos dado un montón de números, pero me gustaría que se fijaran en una cuestión, y es que este Real Decreto Ley 8/2020 estableció que no había obligación de convocar la Junta General de socios o accionistas cuando
concurriera una causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad durante el primer estado de alarma. Esto se prevé en el artículo 40, apartado 11 de este Real Decreto Ley 8/2020. Si se fijan, esta medida tenía todo el sentido cuando estábamos en el primer estado de alarma. ¿Por qué? Porque, como todo el mundo yo creo que está pensando, durante el primer estado de alarma la característica esencial que vivimos todos era el confinamiento domiciliario. Por tanto, la posibilidad de una junta de accionistas era mucho más difícil, sobre todo porque el tema de las juntas telemáticas aún no estaba muy desarrollado. Por tanto, esta medida tenía todo el sentido. Lo que pasa, claro, esta norma no se ha derogado. ¿Y qué ha pasado? Nos hemos encontrado que después se aprobó un decreto de estado de alarma para Madrid, para un puente, y otro decreto de estado de alarma con carácter general. Y claro, nos encontramos con una norma que estaba pensada para la primera situación de confinamiento domiciliario, pero que se mantiene en el tiempo. Y entonces es una norma con mucha implicación práctica respecto a deudas laborales y de seguridad social que puedan derivarse a los administradores en el futuro. Porque claro, si entendemos que la norma no ha sido derogada, el administrador no tiene la obligación durante este segundo estado de alarma general de convocar la Junta General de socios o accionistas para disolver la sociedad si hay una causa de disolución de la sociedad y por tanto no en ningún caso se le podrían derivar responsabilidades por la vía del artículo 367, porque este artículo no ha sido derogado. Esta es una posible interpretación, pero hay otras personas, otros juristas que están pensando que, ojo, el no poder derivar responsabilidades, el dejar que las empresas, o mejor dicho, las sociedades no sean disueltas, es decir, que no haya obligación de disolverlas, es una mala praxis. ¿Por qué? Porque esas empresas que están en una situación de insolvencia y que deberían de desaparecer, continúan en el ámbito del mercado y muchas veces crean una confianza en terceros que contratan con ellos, etcétera, y son una especie de empresas zombies que van mordiendo y infectando a otras empresas que a lo mejor no están en esa situación tan delicada. Por tanto, me parece muy importante que el legislador aclarara si esta no obligación de disolución de las sociedades, de la convocatoria de la Junta General, es una cuestión que se mantiene vigente o que no. Y bien, voy a la última medida de protección de los administradores que les quería comentar, que es la suspensión de la causa de disolución por pérdidas, que es una causa de disolución contemplada en el artículo 363, apartado E, del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y es la causa estrella de disolución. ¿Cuál es esa causa estrella? Es sencillo de explicar. Cuando una sociedad tiene unas pérdidas que alcanzan, como mínimo, la mitad del capital social de esa sociedad, en principio está claramente en una situación de pérdidas y es una causa de disolución de la sociedad. Bien, ¿qué es lo que se aprobó aquí? Pues bueno, primero, en el Real Decreto Ley 8/2020 se dijo que los administradores no podría reclamarse ninguna responsabilidad contra ellos cuando durante el estado de alarma, me estoy refiriendo al primer estado de alarma, concurriera una causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, una medida de protección fuerte para los administradores. ¿Qué pasó? Que nuevamente esta medida se quedó corta. ¿Por qué? Porque los despachos mercantilistas avisaron a todos los administradores diciendo: ojo, esta medida contemplada en el Real Decreto Ley 8/2020 os protege a vosotros mientras dure el estado de alarma, pero cuando se levante el estado de alarma, en el momento en que haya una situación de insolvencia o pérdidas, no estáis protegidos porque esta medida que acabo de comentar se ceñía o tenía una duración ceñida al estado de alarma, y aunque la situación problemática de una empresa derivara de la pandemia,
cuando se levantaba el estado de alarma ya no había esa. Por eso el legislador volvió a tocar esta cuestión y estableció en el Real Decreto Ley 16/2020 la siguiente regulación. Las pérdidas del año 2020 no van a poderse computar a efectos de una causa de disolución y, por tanto, ser un elemento que permita ir contra los actores. Y se añade, las pérdidas del año 2021 solo podrán computarse cuando se cierre ese periodo, es decir, cuando se cierre el año 2021, y entonces, en ese caso, sí que habrá que instar tenerlas en cuenta como causa de disolución durante los 2 primeros meses del año 2022. Si se fijan también, estamos ante otra medida que lo que busca es dar un respiro a las empresas y a los administradores para intentar salvar como sea, evitar que las empresas desaparezcan de nuestro país. El problema que tenemos aquí es que estas medidas son escudos, pero no excluyen totalmente la responsabilidad de los administradores y la pandemia se está alargando, estamos de una crisis que inicialmente se pensaba con una recuperación en forma de V, pero ya nadie habla de eso, y estamos ante una crisis que se está alargando y que de una crisis coyuntural podemos pasar a una crisis estructural. Por tanto, ahí tenemos alguna cuestión que no sabemos si es un escudo absoluto para los administradores. Y antes de pasar a las conclusiones, me gustaría hacer una pequeña reflexión en relación con las empresas que ya estaban en concurso antes de que la pandemia se desatara. ¿Y qué ha pasado con ellas? Pues en relación con ellas es interesante tener en cuenta que estas empresas en concurso han podido acceder a los expedientes de regulación temporal de empleo, lo previó el Real Decreto Ley 8/20 en la disposición adicional 10ª, pero se daba la paradoja de que estas empresas en concurso podían acceder a los beneficios de los expedientes de regulación temporal de empleo, pero no a los créditos ICO. ¿Por qué? Porque se consideraba que en algunos casos estas empresas existía el peligro de que se incrementara el pasivo que ya tenía. Claro, el problema que se plantea con esta paradoja de empresas que estando en concurso han accedido a los expedientes de regulación temporal de empleo es que a estas empresas también se las ha sujetado al compromiso de mantenimiento del empleo, de la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020. Esta disposición adicional sexta, como saben, es una disposición que ha sido modificada y flexibilizada, y una de las causas de flexibilización a las que me voy a referir ahora es que se excluye del compromiso de mantenimiento de empleo a las empresas que estén en riesgo de uso. Pero claro, aquí llegamos, al absurdo jurídico, porque resulta que las empresas en concurso pueden acceder a los ERTES. Se dice que a estas empresas, para evitar un despilfarro de recursos públicos, están obligadas a mantener el empleo, a tener esta cláusula de 6 meses de mantenimiento del empleo, pero en cambio las empresas que accedieron a los ERTES y que después entran en riesgo de concurso, estas no tienen la obligación de mantener el compromiso del empleo. Es una cuestión que no está, la verdad, bien regulada. En mi opinión, aquí hay una derogación tácita del compromiso de empleo. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que para las empresas que tienen riesgo de entrar en concurso se excluya la obligación de mantener el empleo, y en cambio a las empresas que están en concurso y que han accedido a estos ERTES se les exija. Es un poco para. Y además hay que tener en cuenta que precisamente la característica de los ERTES en empresas en concurso es que se necesitaba la autorización del juzgado de lo mercantil, por tanto ahí hay cierta tutela judicial que es interesante tener en cuenta. En todo caso, el tema de las ayudas a los ERTES, los compromisos de mantenimiento del empleo, nos llevan otra vez al terreno
qué va a pasar en el futuro si una empresa que ha accedido a determinadas ayudas acaba cerrando, no puede devolver esas ayudas o incumple los compromisos a los que se había sujetado. Y es la idea que quiero cerrar un poco la ponencia, es ¿van a ser suficientes las medidas de protección para los administradores? Pues no se sabe, depende del tiempo que dure la crisis económica derivada de la pandemia. Segunda idea, ¿son buenas esas ayudas a los administradores? Por una parte, yo creo que hay que proteger a los administradores que están intentando luchar manteniendo las empresas en una situación tan difícil. Pero la otra cara de la moneda, y creo que merece una reflexión importante por parte de todos, es que en este momento las empresas han recibido más ayudas que nunca, ayudas de todo tipo. Y en muchos casos, si la empresa acaba cerrando, y el administrador, entre comillas, o administradora, no ha tenido una actitud del todo responsable, muchas ayudas concedidas para el mantenimiento del empleo se convertirán en ayudas o subvenciones a fondo perdido que nunca se recuperarán. Y yo creo que es importante tener en cuenta esta idea. Y acabo ya señalando que otro elemento que me preocupa y creo que también debe de estar encima de la mesa en un debate sobre estas cuestiones, es que en el caso de, yo no soy una experta económica, soy profesora de Derecho del Trabajo, pero en el caso de las ayudas de los créditos ICO, hay quien está empezando a decir ya que hay una sombra sobre los bancos. Pueden ustedes ver noticias de la prensa de ayer y de hoy. Las acciones de los bancos están cayendo mucho en nuestro país y hay quien dice que vamos a pasar de una crisis sanitaria a una crisis económica y laboral agravada con una crisis financiera, porque si esos préstamos ICO no se acaban de devolver, los bancos lo van a pasar mal, con lo cual a la crisis que ya tenemos podemos vivir una especie de en segunda fase de la crisis financiera que vivimos en el año 2008, es decir, el peor escenario posible. Y por eso esta cuestión de la responsabilidad de los administradores y directivos me parece que, aunque es un tema mercantil, es una cuestión que también tiene que ser tenida en cuenta por los laboralistas. Nada, muchas gracias y disculpen que tal vez en alguna cuestión no he sido muy ordenada. No sé si había algún comentario, algún debate, no lo sé. Daniel. Sí, felicidades por la presentación de un tema absolutamente complejo y yo personalmente me quedo con las dos reflexiones con las que has finalizado. Es decir, si esto se convierte en una tormenta perfecta en torno a una posible crisis financiera, las soluciones ahí quedan, tanto para el mundo del derecho concursal como para el conjunto de laboralistas. Y no sé si hay alguna pregunta en el chat. Creo que no hay preguntas en el chat. No hay preguntas por lo que veo, ¿no? A ver, los moderadores. No, a mí Amparo, me generó curiosidad un tema que me comentaste hace algún tiempo y hoy lo he vuelto a sacar, que es el tema de la no necesidad de la autorización del concursal para la extinción de algunos contratos, y no lo acabo de entender bien en su momento. Estuve investigando y hoy lo has mencionado, no sé si te he entendido bien. En algunos casos sí, en otros no. Esa frontera se ha vuelto menos nítida que antes. En el caso de los expedientes de regulación temporal de empleo, es imprescindible que el juez mercantil intervenga, porque para el acceso a las prestaciones por desempleo, en ese caso sí que es un procedimiento específico. Y en el caso de lo que estuviéramos hablando de un despido, que ya sería una cuestión diferente, sí que hay que estar a si se produce un despido de carácter colectivo, porque eran los umbrales, o es un despido inferior. En ese caso, si es un despido que va
que supera esos umbrales, iríamos por la vía del artículo 60, el antiguo artículo 64 de la ley. Sí, pero me refería más bien, perdón que no lo había concretado, a los casos en donde una empresa concursada, en caso de transmisión, el juez podía exonerar, si no me equivoco, a la... Vale. Bien, la pregunta que me formula Rafa es cuando hay una empresa en concurso, en ese caso, si se produce una subrogación o una transmisión de empresa, por ejemplo, la empresa es transmitida a un tercero y esa empresa viene con deudas, muchas veces los jueces del concurso, para facilitar esa venta de empresas en concurso y que precisamente los empleos se puedan mantener, pueden perdonar al nuevo adquirente de la empresa determinadas deudas. ¿Vale? Lo que pasa que en ese caso lo que se puede perdonar son las deudas que haya pagado el Fogasa. No se permite una, entre comillas, perdón absoluto de todas las deudas de carácter laboral y de seguridad social, sino las deudas que haya pagado el Fogasa. Y entre otras cuestiones, por ejemplo, el Fogasa no paga deudas de seguridad social, por lo que cuando una persona adquiere una empresa que, entre comillas, a lo mejor está a muy buen precio porque es una empresa que está en procedimiento concursal, ha de tener en cuenta que si hay una transmisión de empresa desde la perspectiva del artículo 44 del estatuto, puede ser un regalo, entre comillas, envenenado, porque hay deudas que pueden quedar por ahí pendientes y aunque el juez de lo mercantil a veces técnicamente, como a mí me pasa que no controlo bien los aspectos mercantiles, pues ellos no controlan bien los aspectos laborales. Ha ocurrido alguna vez, lo digo porque en el TSJ hemos visto algún caso de estos, que el juez de lo mercantil ha establecido que perdonaba todas las deudas laborales y de seguridad social, cuando sencillamente no podía hacer, ¿vale? Porque solo se podían pagar las cubiertas por el Fogasa. Y eso había inducido a confusión a las personas que habían adquirido esa empresa. Planteas es muy interesante y en un futuro próximo lo vamos a ver, especialmente en el sector hotelero y en el sector turístico. Los grandes fondos de inversión que andan detrás de los hoteles, a ver la evolución que tienen los aspectos y lo que acabas de comentar. Te paso la palabra y despides y agradecerte nuevamente la invitación y el éxito con todas las dificultades técnicas de organizar este tipo de cosas. Gracias, Amparo. Muchísimas gracias a ti, Daniel, por la magnífica presentación y nada, no quiero alargar mucho el cierre, quiero dar nuevamente las gracias a todo el comité organizador y al comité científico, en particular mucho al comité organizador porque sin ellos no hubiera sido posible este congreso, no tengo yo su capacidad técnica, menuda generación de jóvenes laboralistas que viene al departamento, hemos hecho unos fichajes increíbles y simplemente quiero cerrar agradeciendo también a los asistentes su paciencia con los problemas técnicos, pedirles disculpas, lo hemos hecho con la mejor intención y lo mejor que hemos podido y sabido. Y nada, y últimamente, ya que veo que hay un compañero de los asistentes que justamente es una de las personas, me voy a permitir, he visto que está, es una de las personas que ha comunicado y que justamente por parte del comité científico su comunicación ha sido seleccionada como la mejor de este congreso. Él es Juan Alberto Tormos Pérez y su comunicación es la consideración de situaciones vinculadas con la COVID-19 como accidente laboral y el eventual recargo de prestaciones en materia de seguridad social. Quiero decir que su vídeo y el de los otros comunicantes, al que también les agradezco mucho que hayan participado en el congreso. Ellos, todos los comunicantes, van a enviar un vídeo de unos 10 minutos exponiendo su comunicación. Hemos optado por este formato no escrito, sino por un formato digital. Lo publicaremos junto con todos los vídeos de las ponencias porque esto se ha financiado con dinero público y se trata de que llegue al mayor número de personas posibles y, por tanto, los vídeos de este congreso se colgarán también los enlaces en YouTube para que estén a disposición de todos. Muchas gracias. Y nada, doy por cerrado el congreso. Un abrazo a todos.